Muy buenos días. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en los numerales 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta quinta sesión ordinaria y pública de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral, convocada con la finalidad de resolver los asuntos listados el día de hoy, 28 de abril del año 2026, a las 11 horas, con 27 minutos. Esta sala está integrada y se cuenta con la asistencia del magistrado primero, Mauricio Tapa Silveira, magistrado segundo y presidente, Gerardo Martín Chacón Tuyup, y magistrada tercera, Patricia Socorro Gamboa Bon, asistido por la voz, el secretario de acuerdo de esta sala, Jorge Carlos Q. Icte. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el 31 de marzo del año 2026, pregunto, si no existe observación alguna, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad en sesión pública celebrada el día 31 de marzo del año 2026. Señor secretario, proceda a dar cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy, por favor. En la convocatoria, nos toca el listado para sesionar el día de hoy, mismos que se llevan a conocer al público por medios digitales, así como los estrados de esta alzada, y en atención al orden del listado previamente aprobado, se inicia con el proyecto del magistrado primero. Toca 54-2026, relativo a la sesión y competencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en auto del expediente 987, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista en su carácter de deudor principal y de diversa persona física como aval. Señor magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra del deudor principal o excepcionista, así como también en contra de la aval, siendo que al contestar la demanda instaurada, el deudor principal opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia legal por declinatoria, ya que argumentó que la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado no es competente para conocer del juicio instaurado, por cuanto el presente procedimiento se debe ventilar ante los juzgados en materia federal. Analizados todos los autos del TOCA, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias del orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. Además, en el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del fuero común con jurisdicción en esa propia ciudad a entablar su reclamo. Ahora bien, al ser la competencia un factor necesario, fundamental y de orden general para determinar la validez de cualquier acto de autoridad, se procedió a examinar de manera oficiosa los factores competenciales que no fueron impugnados por el demandado incidentista, tales como la materia, el territorio, el grado y la cuantía, resultando clara la competencia del juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. Asimismo, se propone no al lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, ya que de las actuaciones contenidas en el toque en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, resulta notoriamente improcedente la excepción de estudio. Es cuanto. Gracias. Gracias. Consulto a la magistrada y al magistrado si existe alguna observación al proyecto presentado. Por mi parte, ninguna. Gracias. Proceda, secretario, a tomar la votación de forma económica, por favor. Sí. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCAC 54 de enero 2026, por lo que se declara improcedente la decisión de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 987, diagonal 2025. Se continúa con la orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado segundo. Toca 46, diagonal 2026, relativo a la decisión de incompetencia por declinatoria de jurisdicción
planteada por una persona física ante el juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado en auto del expediente 453/2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por su propia persona de derecho en contra de una persona física como deudor principal y del excepcionista como aval. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, secretario. Buenos días, honorables magistrados y magistrada que integran la presente sala. En atención a la cuenta dada por el secretario, someto a consideración el siguiente proyecto de forma sintetizada. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por el accionante en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda puso la excepción de incompetencia del juzgado segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado, argumentando en lo toral que al tratarse de un juicio ejecutivo mercantil que deriva de la aplicación de leyes federales, a su consideración, el conocimiento del caso concreto le corresponde a los juzgados de distrito y no a los juzgados del fuero estatal. Al respecto es de señalarse que el artículo 104, fracción segunda de nuestra Carta Magna, regula la competencia concurrente, la cual establece que cuando solo se afecten intereses particulares, quedará a elección de la parte actora elegir el fuero al cual considere someterse. Por su parte, el diverso artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, establece que será competente el juez del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En el caso concreto, del análisis de las constancias que obran en el presente expediente, así como del documento base de la acción, y tomando en consideración que se trata de un título de crédito que solo afecta a intereses particulares, en el que se encuentra consignado como lugar de pago el municipio de Tizimín, Yucatán, aunado que el accionante se sometió a la jurisdicción de un juzgado del fuero estatal. Se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada con apoyo en los artículos 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1104, fracción segunda del Código de Comercio, toda vez que el accionante se sometió al fuero del juzgado mixto de lo civil, familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, y tomando en consideración que el documento base tiene como lugar de pago el municipio de Tizimín, Yucatán, es competente dicha autoridad. En consecuencia, se propone confirmar la competencia del juzgado segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado para seguir conociendo el juicio ejecutivo mercantil listado, por ser la autoridad que faculta la ley para conocer el referido asunto, por los motivos anteriormente precisados. Es cuanto, secretario. Consulto a la magistrada y al magistrado si existe alguna observación con el proyecto presentado. Por mi parte, ninguna, gracias. Proceda, secretario, a tomar la votación de forma económica, por favor. Señor magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 46, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por naturaleza de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez segundo mixto de lo civil y familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado en auto del expediente 453, diagonal 2025. Continuando con la orden de ley, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. Toca 43, diagonal 2026, relativo a la excepción de incompetencia por naturaleza de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 975, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por el conducto de sus endostatarios en procuración en contra de una persona física como deudora principal y la citada excepcionista como aval. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. Buenos días. Buenos días. La excepcionista argumenta que la competencia para conocer del asunto corresponde a una autoridad jurisdiccional del Fuero Federal y no local, señalando que los títulos de crédito se rigen por leyes federales, por lo tanto se actualiza la incompetencia por materia del juez de fuero común. Estudiar el presente asunto se advierte que no se afectan intereses públicos, operando así la jurisdicción concurrente. Consecuentemente, la parte actora tenía la facultad para escoger si presentaba su demanda ante una autoridad de fuero común o federal. Además, el lugar de pago designado por las partes en el documento base de la acción es esta ciudad de Mérida, Yucatán. Derivado de lo anterior, está facultada la parte actora para presentar su demanda ante una autoridad jurisdiccional con competencia territorial en esta ciudad, siendo que presentó su demanda en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, que a su vez la turnó a la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Así se surte su competencia por ser una autoridad jurisdiccional facultada por la ley
para conocer asuntos de la materia mercantil con competencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. En ese orden se propone declarar improcedente la excepción opuesta. Es cuanto. Gracias, magistrada. Pregunto a la magistrada y al magistrado si tienen alguna observación al proyecto presentado. Por mi parte, ninguna, gracias. Señor secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 43, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia proclamatoria y jurisdicción planteada por la parte demandada ante la jueza segunda mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 975, diagonal 2025. Continuando con la lista, se procede con el magistrado primero. Toca 55, diagonal 2026, relativo a la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 987, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de una persona física en su carácter de deudor principal y de la citada excepcionista como aval. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. Someto a consideración la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra del deudor principal, así como en contra del aval, hoy excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia legal por declinatoria, ya que argumentó que la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado no es competente para conocer del juicio instaurado, por cuanto el presente procedimiento se debe ventilar ante los juzgados en materia federal. Analizados todos los autos del TOCA, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer el asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. Además, en el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo. Ahora bien, al ser la competencia un factor necesario, fundamental y de orden general para determinar la validez de cualquier acto de autoridad, se procedió a examinar de manera oficiosa los factores competenciales que no fueron impugnados por el incidentista, tales como la materia, el territorio, el grado y la cuantía. Resultado clara la competencia del juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. Asimismo, se propone no imponer la sanción de multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, ya que las actuaciones contenidas en el TOCA que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya puesto sin razón o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, por lo que resulta notariamente improcedente la excepción a estudio. Es cuanto. Gracias. Gracias, magistrado. Consulta a la magistrada y el magistrado si tienen alguna observación al proyecto presentado. Señor secretario, proceda a tomar la votación de forma económica, por favor. Con 3 votos a favor, señores magistrados, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado en el TOCA 55, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 987, diagonal 2025. Continuando con el orden del día, se procede con el proyecto del magistrado segundo. TOCA 57, diagonal 2026, relativo a la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 1092, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista y de diversas personas físicas. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En atención a la cuenta dada por el secretario, someto a consideración el siguiente proyecto de forma sintetizada. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por el accionante en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda puso la excepción de incompetencia de la jueza primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, argumentando en lo oral que en el presente caso se actualiza la excepción de incompetencia por materia, sosteniendo que no acepta ni reconoce el documento anexado a la demanda
solicitando que la jueza se abstenga del conocimiento del negocio, ya que en ningún momento dio su consentimiento para someterse a determinada jurisdicción. En ese contexto, se precisó que la competencia debía analizarse a partir de los 4 criterios doctrinal y jurisprudencialmente reconocidos: cuantía, territorio, materia y grado, destacando que, aunque cuando el excepcionista centró sus argumentos en la materia, el estudio de dicho presupuesto procesal es de orden público, por lo que debía realizarse de manera integral. Partiendo de esa base, se determinó que, en primer término, que en el presente asunto el documento base de la acción es un pagaré, título de crédito regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, ordenamientos de carácter mercantil que regulan actos de comercio. Por tanto, el conocimiento del litigio corresponde a un juez especializado en materia mercantil. Asimismo, se corroboró que el órgano jurisdiccional de primera instancia es competente también por razón de territorio, cuantía y grado, al tratarse de un juicio ejecutivo mercantil, cuyo conocimiento corresponde a un juzgado especializado en materia mercantil con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán. De igual forma, en la propuesta de proyecto se analizó la competencia concurrente en el juicio ejecutivo mercantil, siendo un conflicto que solo afecta intereses particulares. La competencia era concurrente entre tribunales federales y locales, quedando a elección del actor del fuero, por lo que se concluyó que el juzgado local actuó dentro de sus atribuciones legales y procesales al conocer del asunto, razones por las que se determinó que la excepción de incompetencia planteada resulta improcedente. En consecuencia, se propone confirmar la competencia del titular del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para seguir conociendo del juicio ejecutivo mercantil listado, por ser la autoridad que faculta la ley para conocer el referido asunto, por los motivos anteriormente precisados. Es cuanto, secretario. Consulto a la magistrada y al magistrado si existe alguna observación al proyecto presentado. Proceda, secretario, a tomar la votación en forma económica, por favor. Sí. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 57 diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en auto del expediente 1092 diagonal 2025. Continuando con Lorelia, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. TOCA 45 diagonal 2026. Relativo a la realización y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por 2 personas físicas ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 775 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una persona moral por conducto de sus endostatarios en procuración en contra de los excepcionistas como deudores principales y una diversa persona física como aval. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. Los impetrantes argumentan que el juez de conocimiento es incompetente para resolver asuntos con aplicación de leyes federales, como son los asuntos mercantiles. En el proyecto se estima que el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán es competente por materia, pues la parte actora reclama mediante la vía ejecutiva mercantil oral, entre otras prestaciones, el cobro de un título de crédito, concretamente del pagaré que acompañó a su demanda. Por lo tanto, la controversia para su cobro es de naturaleza mercantil, debiendo conocer una persona juzgadora especializada en la materia, como ciertamente es la citada autoridad. Asimismo, es competente por grado, ya que dicho juez corresponde como autoridad de primer grado, primera instancia, a resolver la contienda que le ha sido planteada. También lo es por cuantía, de acuerdo con lo reclamado, como adeudo principal. Igualmente lo es por territorio, pues las partes pactaron expresamente que ante cualquier controversia conocería una autoridad competente de esta ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán es competente para conocer del asunto. Asimismo, aunque la naturaleza mercantil del pagaré y del juicio sea regulada por legislación de carácter federal, no implica que deba conocer del mismo un juzgado de igual ámbito, puesto que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la competencia en casos como el presente podrá ser concurrente. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción opuesta y confirmar la competencia del juez del conocimiento. Es cuanto. Gracias, magistrada. Consulta al magistrado y a la magistrada si tienen alguna observación al proyecto. Ninguna. Señor secretario, proceda a tomar la votación, por favor.
Con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 45 de 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 775, diagonal 2025. Continuando con el orden del día, se procede con el proyecto del magistrado primero. Toca 75, diagonal 2026, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona moral por conducto desapoderada ante el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 905, diagonal 2025, relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona moral por conducto de su administrador único en contra de una persona moral, en contra de la persona moral excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. Someto a la consideración de las personas magistradas declarar improcedente la excepción de incompetencia territorial opuesta por la parte demandada, quien sostiene que debe conocer un juzgado con sede en Humán, Yucatán, por razón de su domicilio. No obstante, dicho argumento resulta infundado, toda vez que el asunto se tramita en la vía oral mercantil, materia en la cual el juzgado de origen ejerce jurisdicción en todo el estado de Yucatán y constituye el único órgano legalmente competente para conocer de ese tipo de controversias, con independencia del domicilio de las partes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General número X23-181121-01, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. En ese sentido, tanto desde el punto de vista jurisdiccional como administrativo, el juzgado de conocimiento es el único órgano facultado para conocer los asuntos tramitados en la vía oral mercantil de la entidad, por lo que no resulta procedente atender a circunstancias particulares de las partes para modificar o desconocer dicha competencia. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo General número X07-250513-02 del referido Consejo, los juzgados con sede en Humán, Yucatán, conocen de asuntos en materia civil, así como aquellos mercantiles que no deban tramitarse en la vía oral mercantil, por lo que carecen de competencia para conocer el presente asunto, sin que se actualice conflicto competencial alguno. En consecuencia, se propone confirmar la competencia del órgano jurisdiccional por razón de materia, fuero, grado y cuantía. Finalmente, se propone no imponer multa ni sanción alguna al no advertirse mala fe en la promoción de la excepción. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Consulten a los magistrados si tienen alguna observación al proyecto. Secretario, proceda a tomar la votación. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 75, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 905, diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado segundo. Toca 58, diagonal 2026, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 663, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de la excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por el accionante en contra del excepcionista, quien al contestar el controvertido puso la excepción de incompetencia de la juez de origen, argumentando básicamente que corresponde conocer a juez federal por ser la autoridad competente para conocer la controversia. En el proyecto se declara improcedente dicha excepción de incompetencia por declinatoria, toda vez que con fundamento en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en todas las controversias del orden civil o mercantil, cuando solamente afecten intereses de particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados, por lo que la materia mercantil se torna concurrente, esto es, que pueden conocer de la misma tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora, siendo que en el caso concreto la parte actora eligió el juzgado de fuero común, por lo que la jueza de origen es competente. Por otra parte, también se hizo el análisis de los 4 criterios de competencia, resultando que la jueza de primera instancia sí es competente para seguir conociendo el juicio, toda vez que el documento base de la acción se puede apreciar que el monto de la suerte reclamada debe ser competencia de un juez de primera instancia, tramitado ante un juzgado mercantil, y que al haberse suscrito dicho pagaré en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y designarse como lugar de pago esta propia ciudad, resulta juez competente para conocer el juicio en cuestión, el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho título,
conforme lo establece el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio. En consecuencia, se propone confirmar la competencia del titular del juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado para seguir conociendo del juicio ejecutivo mercantil listado, por ser la autoridad que faculta la ley y para conocer el referido asunto, por los motivos anteriormente precisados. Es cuanto, secretario. Y consulto a la magistrada y al magistrado si tienen alguna observación al proyecto. Señor secretario, proceda a tomar la votación, por favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 58, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por obligatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 663, diagonal 2025. Continúa el correo de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. TOCA 62, diagonal 2026, relativo a la acción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado en auto del expediente 140, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en contra del excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. La excepcionista argumentó que al tratarse de un juicio ejecutivo mercantil se rige por ordenamientos de carácter federal, por lo cual la juez segundo mixto civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado se encuentra impedida legalmente para conocer del asunto al ser una autoridad de fuero común. Del análisis de las constancias relativas y el documento base de la acción, se estima improcedente la excepción planteada, pues con apoyo en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, el Código de Comercio, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el Reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que establecen la competencia de los juzgados mixtos del fuero común con jurisdicción en Yucatán, así como la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula la jurisdicción concurrente para casos en los que solo se afecten intereses de particulares, como es el presente caso, aunado a que la parte actora eligió a un juez mixto del fuero común y en el documento base de la acción se designa como lugar de pago la ciudad de Tizimín, Yucatán, por lo que se considera competente a la juez de origen. En consecuencia, se propone confirmar la competencia de la juez segunda mixta civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para tal efecto, al haber sido elegida su competencia por la parte actora y tener jurisdicción y competencia en la ciudad de Tizimín, Yucatán, lugar que las partes designaron por el cumplimiento de la obligación de pago derivada del documento base de la acción. Es cuanto. Gracias, magistrada. Consulta al magistrado y a la magistrada si tienen alguna observación al proyecto. Ninguna. Señor secretario, proceda a tomar la votación. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 62, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado en auto del expediente 140, diagonal 2025. A continuación se procede en el orden de lista con el magistrado primero. TOCA 77, diagonal 2026, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 621, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por una persona física por conducto de sus endostatarios en procuración en contra del excepcionista. Magistrado primero, tiene este uso de la voz. Gracias, señor secretario. Someto a consideración la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. La excepción hecha valer por la parte demandada deriva de un juicio ejecutivo mercantil en el que la parte promovente, en ejercicio de la acción cambiaria directa, demanda en la vía ejecutiva mercantil el pago de una cantidad de dinero en concepto de suerte principal, así como el pago de los intereses moratorios a la tasa pactada en el pagaré suscrito a la ciudad de Mérida, Yucatán. De la revisión de las constancias remitidas por autoridad de primera instancia, se observó que la parte demandada en su escrito de contestación, al interponer la excepción que estimó conducente, estableció que el presente asunto debe ser del conocimiento de una autoridad federal. Por tanto, tenemos que tratar de una excepción de incompetencia en razón de fuero. En vista de lo anterior y dado que nos debemos de oficio al estudio de todas las esferas competenciales y por ser un presupuesto procesal, tenemos que en principio, en cuanto a la materia es alzada, determina que no existe conflicto competencial, ya que la naturaleza de la acción ejercida tiene como base un pagaré, cuyo procedimiento de ejecución se encuentra fundamentado en el Código de Comercio.
Asimismo, se determina que en razón de territorio, grado y cuantía, legalmente le corresponde a la juez de primera instancia la cognición y resolución del juicio de origen, conforme a lo dispuesto en la normativa interior y la legislación aplicable en la materia. Ahora bien, habiendo establecido que el conflicto planteado gira en torno a la procedencia o no de la competencia de la autoridad primigenia en razón de fuero, tenemos que la legislación prevé que para determinar la autoridad competente debe observar si se encuentra en juego o no interés del Estado. En tal contexto, en la litis planteada tenemos que las partes vinculadas al juicio son personas naturales o individuos que actúan desde su posición jurídica en defensa de sus propios intereses. Por tanto, no se encuentran en juego interés del Estado, cumpliendo así con lo dispuesto por la fracción segunda del numeral 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 56, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, teniendo así que no existe afectación alguna por las presentaciones de la demanda ante la oficialía de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, lo que nos hace concluir que la juez en turno sí es competente para conocer del juicio de origen. Asimismo, se considera que no ha lugar la imposición de la multa ni de la sanción pecuniaria a que se refieren respectivamente los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio en términos del considerando quinto del proyecto en comento. Por lo anteriormente expuesto, se propone en lo medular que se declare improcedente la excepción planteada y en consecuencia se declare que la juez cuarta mercantil del primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es legalmente competente para conocer el referido juicio hasta su conclusión. Es cuanto, gracias. Gracias, magistrado. Consulta al magistrado y a la magistrada si hay alguna observación al proyecto. Secretaria, proceda a tomar la votación, por favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 77, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por inclinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en auto del expediente 621, diagonal 2025. Continuando con el orden del día, se procede con el proyecto del magistrado segundo. Toca 59, diagonal 2026, relativo a la excepción de incompetencia por inclinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en auto del expediente 1072, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus interesatarios en procuración en contra del excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por el accionante en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda puso la excepción de incompetencia de la jueza primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, argumentando en lo oral que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que serán competentes los tribunales de la Federación cuando las controversias deriven de la aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, situación que a su consideración se actualizó al derivar de códigos y leyes federales, por lo que su cumplimiento debe ser efectuado por los juzgados de distrito y no por los juzgados del fuero estatal. Al respecto es de señalarse que el artículo 104, fracción segunda de nuestra Carta Magna, regula la competencia concurrente, la cual establece que cuando solo se afecten intereses particulares, quedará elección de la parte actora de elegir el fuero al cual considere someterse. Por su parte, el diverso artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, establece que será competente el juez el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En el caso concreto, del análisis a las constancias que obran en el presente expediente, así como del documento base de la acción y tomando en consideración que se trata de un título de crédito que solo afecta intereses particulares en el que se encuentra consignado como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, aunado a que el accionante se sometió a la jurisdicción de un juzgado del fuero estatal, se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada con apoyo en los artículos 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1104, fracción segunda del Código de Comercio, toda vez que el accionante se sometió al fuero del juzgado primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, y tomando en consideración que el documento base tiene como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, es competente dicha autoridad. En consecuencia, se propone confirmar la competencia del titular del juzgado primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para seguir conociendo del juicio ejecutivo mercantil listado, por ser la autoridad que faculte la ley para conocer el referido asunto, por los motivos anteriormente precisados. Consulto a la magistrada y al magistrado si tienen alguna observación a este proyecto. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Sí, señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 59, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada
ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 1072, diagonal 2025. Continuando con la lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. 71, diagonal 2026, es con relación a un recurso de apelación interpuesto por una persona moral por conducto de su endosataria en procuración en contra de la parte conducente del auto de fecha 6 de febrero del año en curso ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 30, diagonal 2026, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por la persona moral apelante por conducto de sus endosatarios en procuración en contra de una diversa persona física como deudora principal y diversa persona física como aval. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. La resolución impugnada es el auto del pasado 6 de febrero en el que la juez de origen admitió la demanda en la vía y forma propuestas, sin embargo, no accedió a la retención de bienes solicitada por la parte actora, pues no tuvo por justificada la necesidad de dicha medida. En sus argumentos, la impetrante se traduce esencialmente en 2 puntos, siendo el primero si la acción que se ejerce es una personal y no una real, como la estableció la juez de primer grado. El segundo, supeditado al primero, consta de determinar si procedía a decretar de plano la retención de bienes solicitada en el escrito inicial de demanda. En el proyecto se estima fundado el primer agravio, pues la acción que se ejercita en primera instancia es personal, exigiendo el pago de una cantidad líquida, obligación que solo puede reclamarse al deudor y su aval, pues son quienes se obligaron con la recurrente. En consecuencia, se considera fundado también el segundo agravio, tomando en consideración que al promover una acción personal contra los demandados, la apelante solicitó la medida, manifestando bajo protesta de decir verdad que el deudor no tenía otros bienes conocidos más que los señalados en la demanda para practicar la diligencia, sustentando su afirmación con el certificado expedido por el registrador del Distrito Judicial del Centro del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, expresando además su temor fundado de la dilapidación, ocultación o enajenación de dichos bienes ante la presentación de la demanda. En consecuencia, se propone reformar la parte conducente del auto impugnado, por cuanto quedó demostrado que la solicitante cumplió con los requisitos para solicitar el secuestro de los bienes inmuebles señalados en su escrito inicial, siendo que su otorgamiento no representa un acto privativo, debido a que sus consecuencias son temporales y quedan sujetas al resultado del procedimiento por el cual se solicitan. Además, su otorgamiento no vulnera el derecho humano de previa audiencia, pues en su dictado se respeta el principio de debido proceso en su aspecto de legalidad y seguridad jurídica. Es cuanto. Gracias, magistrada. Habiendo escuchado el proyecto, magistrado primero, ¿tiene algún comentario? Magistrada, ¿algún Ninguno. comentario? Igualmente no tengo ningún comentario y coincido con el proyecto, por lo que pido al secretario proceda a tomar la votación. Sí. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Gerardo Martín Chacón. A favor. Señor magistrado tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 71 de Diagonal 2026, por lo que se reforma la parte conducente del auto de fecha 6 de febrero del año 2016, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 30 Diagonal 2026. Continuado con la orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado primero. TOCA 70 Diagonal 2026, relativo al exceso de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 624 Diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil en el que el hoy excepcionista, al dar contestación a la demanda, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando que la juez del conocimiento no es competente para conocer el presente asunto, en virtud de que el presente caso se actualiza la llamada incompetencia por materia. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, ya que el juicio del que dimana se trata de un asunto mercantil, concretamente un juicio ejecutivo mercantil, sustentado en títulos de crédito, específicamente en un pagaré, identificado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como cosa mercantil en su artículo primero, el cual se rige por ordenamientos de carácter federal, como son el Código de Comercio y la citada ley especial.
La controversia que suscita al respecto se torna de naturaleza mercantil, por lo que el conocimiento de dicho asunto debe estar a cargo de una persona juzgadora especializada en materia mercantil. Asimismo, con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo a que cuando se trate de controversias del orden mercantil, en donde solo se vean afectados intereses de particulares, tal como acontece en el presente asunto, opera la competencia concurrente y a elección del actor podrán conocer de ella los jueces y tribunales del orden común, siendo que fue la propia parte actora quien eligió, mediante la presentación de su demanda en la respectiva oficialía de partes, para que conozca del juicio ejecutivo una juzgadora mercantil del fuero común. Del estudio de las constancias relativas y del análisis del documento base de la acción, se desprende que el presente asunto sí se actualiza el supuesto de sumisión expresa contemplado en el artículo 1093 del Código de Comercio. De igual forma, analizado lo conducente respecto a la competencia por grado y la cuantía, se llega a la conclusión de que sí resulta competente la juez en turno para conocer por la vía del juicio ejecutivo mercantil. Por otra parte, se propone no imponer la multa y sanción pecuniaria que se refieren respectivamente a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, por las razones que expresadas el considerando sexto de esta resolución. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Consulto si hay algún comentario respecto al proyecto. Secretario, proceda a tomar la votación de forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 70, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la acción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 624, diagonal 2023. Continuando con la orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado segundo, TOCA 60, diagonal 2026, relativo a la acción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona moral por conducto de su representante legal ante el juez primero de la área mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 533, diagonal 2025, relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona moral por conducto de su representante legal en contra de la persona moral excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. El presente asunto corresponde a un juicio oral mercantil promovido por la accionante en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda puso la excepción de incompetencia del juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, la cual fue analizada partiendo de la idea de que la competencia es el límite legal que determina qué órgano jurisdiccional debe conocer de un asunto, con base en criterios previamente establecidos para distribuir los casos entre los distintos jueces. En ese contexto, se precisó que la competencia debía analizarse a partir de los 4 criterios doctrinal y jurisprudencialmente reconocidos: cuantía, territorio, materia y grado, destacando que aunque la persona moral excepcionista centró sus argumentos en el aspecto territorial, el estudio de dicho presupuesto procesal es de orden público, por lo que debía realizarse de manera integral. Bajo esa premisa se determinó, en primer término, que la vía oral mercantil fue correctamente elegida, al no existir actualmente limitación por cuantía. Posteriormente, en relación con la competencia territorial, se concluyó que la cláusula contractual invocada por la demandada no resultó eficaz para fijar competencia, al no establecer con precisión un órgano jurisdiccional determinado, lo que impidió generar certeza jurídica. En consecuencia, al no actualizarse los supuestos de preferencia previstos en las fracciones primera y segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, se atendió a la regla contenida en la fracción tercera, determinándose la competencia en favor del juez del domicilio del demandado, el cual se encuentra en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar que además guarda una vinculación directa con la celebración del contrato y la promoción de la demanda. Asimismo, se corroboró que el órgano jurisdiccional de primera instancia es competente también por razón de materia y grado, al tratarse de un juicio oral mercantil cuyo conocimiento corresponde a un juzgado especializado con jurisdicción en todo el Estado. De igual forma, en el proyecto se analizó la competencia concurrente en el juicio oral mercantil, siendo que al tratarse de un conflicto que solo afecta intereses particulares, la competencia era concurrente entre tribunales federales y locales, quedando elección del actor el fuero a seguir, por lo que se concluyó que el juzgado local actuó dentro de sus atribuciones legales y procesales al conocer del asunto. Razones por las que se determinó que la excepción de incompetencia planteada por la persona moral demandada resulta improcedente. De igual forma, en el proyecto se determinó que no procedía a imponer a la persona moral excepcionista la multa y sanción pecuniaria que están precisadas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no existen elementos para deducir que dicha excepción se puso sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe.
En consecuencia, se propone confirmar la competencia del titular del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado para seguir conociendo del juicio oral mercantil listado por ser la autoridad que faculta la ley para conocer el referido asunto por los motivos anteriormente precisados. Consulta al magistrado y a la magistrada si hay algún comentario con el proyecto. Secretaria, proceda a tomar la votación, por favor, de forma económica. Sí. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 60, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la recepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la persona moral demandada ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 533, diagonal 2025. Continuando con la oralidad, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. TOCA 72, diagonal 2026, relativo a la excepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 323, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por una persona física por conducto de sus notarios en procuración en contra de la cita excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. La excepcionista argumentó que el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado no debe conocer el juicio promovido en su contra, en virtud de que el título de crédito que el actor pretende ejecutar se encuentra regulado por el Código de Comercio, el cual es federal, por lo que dicho procedimiento debe promoverse ante un juzgado del mismo rango. Del análisis de las constancias relativas y el documento base de la acción se estima improcedente la excepción planteada, pues con apoyo en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de Comercio, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que establecen la competencia de los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en Yucatán, así como la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula la jurisdicción concurrente para casos en los que solo se afecten intereses de particulares, como es el presente caso, aunado a que la parte actora eligió a un juez del Fuero Común y el documento base de la acción tiene lugar de pago en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que se considera competente a la juez de origen. En consecuencia, se propone confirmar la competencia de la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para tal efecto, haber sido elegida su competencia por la parte actora y tener jurisdicción y competencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar que las partes designaron para el cumplimiento de la obligación de pago derivada del documento base de la acción. Es cuanto. Sí, gracias, magistrada. Consulta a los magistrados si hay alguna observación al proyecto. Secretaria, proceda a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 72, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte actora ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 323, diagonal 2025. Continuando con el orden de lista aprobado, se procede con el proyecto del magistrado primero. 52, diagonal 26, relativo a la excepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 427, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una persona moral por conducto de sus apoderados, palpitos y cobranzas en contra del excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. Someto a consideración la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El presente asunto corresponde a un juicio oral mercantil promovido por la parte actora en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada solicitó la incompetencia del juez local, argumentaron que al ser el Código de Comercio una ley federal, el asunto debía tornarse a un juez de distrito. Además, se realizó un acuerdo verbal y voluntario en el que en caso de suscitarse una controversia se ventilaría ante un juez federal. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria en razón de los siguientes puntos. En cuanto al fuero, la problemática planteada versa en dilucidar si la contienda mercantil de origen, al encontrar sujeta a las normas del Código de Comercio, que es de carácter federal, debe tramitarse ante un juzgado federal y no local. Se advierte que en el presente caso no se encuentran en juego interés del Estado, ya que las partes que se encuentran vinculadas al juicio son una persona moral y la otra física, las cuales actúan desde su posición jurídica en defensa de sus propios intereses con respecto a la litis planteada. De manera que, de conformidad con el artículo 104, fracción segunda
constitucional le asiste el derecho a la parte actora de elegir ante qué órgano jurisdiccional, ya sea federal o local, acudir a someter su caso. Derecho que legítimamente ejerció ante los tribunales estatales al haber presentado su demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, la cual, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se tornó al juzgado primero de oralidad del Poder Judicial del Estado, oralidad mercantil del del Poder Judicial del Estado, por lo que tal sometimiento es de carácter irrevocable. No pasa inadvertido que al interponerse la excepción de incompetencia se alegó la existencia de un acuerdo verbal en que las partes acordaron que si se llegase a suscitar una controversia, se ventilaría ante los juzgados del distrito y no ante los juzgados del fuero común. No obstante el análisis integral de las constancias que obran en autos, se advierte que no existe elemento de convicción alguno que acredite dicho pacto. Por lo tanto, esta afirmación constituye una mera manifestación unilateral carente de sustento probatorio, resultando insuficiente para desvirtuar lo estipulado fehacientemente del documento base de la acción. En cuanto al territorio de la lectura de la copia certificada del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendataria y sin transmisión de posesión, se advierte que surten los supuestos de sumisión expresa contemplados en el artículo 1093 del Código de Comercio, pues en lo que interesa a ambas partes renunciaron al fuero que la ley les concede, aceptando voluntariamente someterse para su interpretación y ejecución a la jurisdicción y competencia de los tribunales del domicilio del cliente, siendo que resulta improcedente la excepción de incompetencia planteada, pues de la relatoría procesal que antecede, se advierte que surte el supuesto de competencia por razón de domicilio, ya que el inconforme cuenta con residencia y presencia física en el municipio de Cacalché, en Yucatán, extremo que se acredita con las diligencias de emplazamiento y notificaciones que se han llevado a cabo. De igual forma, el hecho de que la demandada tenga domicilio en Cacalché, Yucatán, no constituye un impedimento legal para que el juez primero de oralidad mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, conozca el presente asunto, dado que el ACU no tiene competencia plena y jurisdiccional en todo el territorio del Estado de Yucatán, lo cual satisface el presupuesto procesal necesario para la validez del juicio. En consecuencia, no existe una transgresión a las reglas de competencia territorial ni vulneración de los derechos procesales de la parte inconforme, pues la actuación del juez de primera instancia se ciñe a su aptitud legal para sustanciar los procedimientos mercantiles orales en cualquier municipio de Yucatán, garantizando el acceso efectivo a la justicia. Resultando lógico y razonable estimar que tal designación no representa un perjuicio de los derechos de la parte inconforme, pues aquella no tiene que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, dado que, como se hace mencionado, la demandada tiene domicilio en Cacalché, Yucatán, es decir, en la misma jurisdicción y territorio donde el juez de oralidad mercantil tiene competencia, siendo que dicha designación protege el interés de la parte actora del juicio, pues aquella también cuenta con domicilio en ese territorio. Por otro lado, al haberse analizado las circunstancias especiales del presente caso en lo concerniente a la de materia, territorio, grado y cuantía, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la competencia del titular del juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, para conocer del mismo. También se propone no imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, magistrado. Consulto al magistrado y a la magistrada si hay una observación al proyecto. Secretaria, proceda a tomar la votación de forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 52, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la recepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 427, diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado segundo. TOCA 64-2026, relativo a la excepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por 2 personas físicas ante la juez cuarto mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 197, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de los excepcionistas como deudor principal y aval, respectivamente. Magistrado segundo, tiene este uso de la voz. Muchas gracias, secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por el accionante en contra de los excepcionistas como deudor principal y aval respectivamente, quienes al contestar el controvertido pusieron la excepción de incompetencia de la jueza de origen, argumentando básicamente
que no tiene competencia para conocer de controversias cuya aplicación sean leyes federales, como es la cuestión mercantil. En el caso, la controversia se basa en un título de crédito regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Código de Comercio. Sin embargo, el artículo 104, fracción segunda constitucional, establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal. Por ello, cuando se trata de intereses particulares en materia civil o mercantil, como en este juicio ejecutivo mercantil, el actor puede elegir si el asunto lo conoce un tribunal federal o uno del orden común, porque no se involucran intereses del Estado, sino únicamente la de las partes involucradas, como acontece en el presente asunto. De igual manera, se hizo el análisis de los 4 criterios de competencia: territorio, materia, grado y cuantía, resultando que la jueza de primera instancia sí es competente para seguir conociendo de juicio, razones por las que se propone declarar improcedente la excepción planteada por los excepcionistas y que el órgano de primera instancia es competente para conocer del asunto principal y por ende su titular, por ser la autoridad que faculta la ley para conocer el referido asunto por los motivos anteriormente precisados. Consulto a la magistrada y al magistrado si tienen alguna observación. Proceda, secretaria, a tomar la votación de forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 64 del Ganado 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la jueza cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 197 diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado primero, relativo al TOCA 222 diagonal 2025, relativo a las apelaciones preventivas interpuestas por una persona física, entonces autorizados por el actor en términos amplios de conformidad con lo establecido en el artículo 1069 del Código de Comercio vigente, en contra de las partes conducentes del auto de fecha 27 de junio del año 2022 respecto a la no admisión de pruebas testimonial, pericial y confesional, así como el recurso de apelación interpuesto por el actor por conducto del autorizado antes mencionado en contra de la sentencia definitiva de fecha 21 de marzo del año próximo pasado, determinaciones dictadas por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 44 diagonal 2021, relativo al juicio ordinario mercantil promovido por una persona física en contra de una persona moral representada primeramente por una persona física como presidente del Consejo de Administración y posteriormente por otra persona física en su carácter de apoderada legal de la citada persona moral. Magistrado primero, tiene este uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto deriva de un juicio ordinario mercantil en el que la parte actora interpuso apelaciones preventivas contra la no admisión de una prueba pericial y una testimonial, así como recursos de apelación en contra de la sentencia definitiva. Respecto a las apelaciones preventivas, se propone declarar inoperantes los agravios, ya que el recurrente omitió expresar de qué manera el resarcimiento de las violaciones procesales alegadas trascendería al fondo del asunto, manteniendo en cuenta el sustento de los artículos 1339 y 1344 del Código de Comercio, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro agravios en la apelación preventiva en materia mercantil, son inoperantes cuando el recurrente omite expresar en ellos de qué forma trascendería al fondo del asunto el resarcimiento de la violación procesal impugnada. En ese sentido, esta sala se encuentra impedida para analizar de oficio dichas violaciones, pues la carga de precisar su trascendencia corresponde al apelante conforme a los principios dispositivo y de equidad procesal que rigen en materia mercantil. Por cuanto hace la apelación contra la sentencia definitiva, se propone declarar los agravios fundados pero insuficientes en una parte, inoperantes en otras y fundados en la última, por lo que esta sala debe reasumir jurisdicción y reformar la resolución impugnada. En su primer motivo de inconformidad, el apelante sostiene esencialmente que la jueza de origen erró al concluir que no se acreditó el incumplimiento de la demandada respecto de la urbanización del desarrollo inmobiliario, el que se ubica el predio material litigio. Afirma que existen pruebas documentales y fácticas que demuestran dicho incumplimiento, que la cláusula séptima del contrato condicionó la transmisión de propiedad mediante escritura pública a la entrega de la urbanización, incluida la energía eléctrica subterránea, que debió condenarse a la demandada al cumplimiento de dicha obligación y al pago de daños y perjuicios, y que fue incorrecta la negativa de condenar al pago de la pena convencional pactada, prevista también la cláusula décima del contrato base de la acción. Esta ponencia propone declarar parcialmente fundados dichos agravios, aunque insuficientes para revocar la sentencia o condenar a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas. Del estudio sistemático de las constancias se advierte en primer término que no es jurídicamente posible condenar simultáneamente al pago de daños y perjuicios y al pago de la cláusula penal pactada, conforme al artículo 1840 del Código Civil Federal,
aplicado supletoriamente en materia mercantil, así como los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros cláusula penal, validez de la, y pena convencional, validez de la. Asimismo, se estima que el caso fortuito o la fuerza mayor debían acreditarse plenamente en juicio, conforme a las reglas procesales aplicables en materia mercantil. Ahora bien, del análisis del caso concreto se concluye que la obligación de urbanización se encuentra cumplida. Ello se acredita con las documentales ofrecidas por la parte demandada, particularmente el aviso de terminación parcial suscrito por el jefe del Departamento de Mantenimiento y Construcción, así como la impresión digital del recibo de consumo de energía eléctrica facturado en nombre del actor, respecto al predio en materia del juicio. Tales elementos demuestran que el inmueble cuenta con energía eléctrica, por lo que no procede condenar a la demandada al cumplimiento de dicha prestación. No obstante, esta ponencia considera que sí existió cumplimiento tardío por la parte demandada y por ende responsabilidad contractual. La empresa debía cumplir a más tardar el 26 de agosto de 2019, sin embargo, esta sala tiene por cumplida la obligación hasta el 29 de abril de 2021. En consecuencia, al no haberse acreditado el caso fortuito fuerza mayor que justificara el retraso, debe reconocerse que la demandada incurrió en incumplimiento extemporáneo. Pese a ello, no procede condenar al pago de la pena convencional conforme al artículo 88 del Código de Comercio y a la jurisprudencia vinculante de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de rubro contratos mercantiles en los casos de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en ellos, es aplicar el artículo 88 del Código de Comercio y no el 1846 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente a la materia. Dichas fuentes establecen que el acreedor no puede ejercer simultáneamente la acción de cumplimiento del contrato y la de pago de la pena convencional, sino que debe optar por una de ellas, pues el ejercicio de una extingue la otra. En el caso, la pretensión principal del actor fue el cumplimiento de la obligación de urbanizar el predio, de modo que no podía reclamar al mismo tiempo el pago de una pena convencional. Por ello, aunque se actualizó el cumplimiento tardío, resulta improcedente condenar al pago de dicha pena. En consecuencia, la sentencia de primera instancia debe reformarse únicamente en cuanto a los motivos y fundamentos que sustentaron la improcedencia de las prestaciones reclamadas por el actor. Por otra parte, los agravios relativos a que la jueza tomó indebidamente en cuenta la pandemia por COVID-19 como justificación para eximir responsabilidad a la demandada, así como el argumento de que la firma de la escritura definitiva no implicara reconocimiento tácito del cumplimiento de la urbanización, se estiman fundados pero inoperantes, ya que aun cuando existe razón al apelante en esos puntos, ello no resulta suficiente para resolver el asunto en sentido favorable a sus intereses. Asimismo, son inoperantes los agravios relativos a que la jueza ignoró una documental pública superviniente, a que erró al considerar que la obligación de urbanización no era exigible y a que omitió fundar y motivar la sentencia, pues tales planteamientos parten de premisas falsas. Finalmente, es fundado el agravio relativo a la condena y costas en primera instancia, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 1084 del Código de Comercio. Por tanto, se propone declarar los agravios fundados pero insuficientes en una parte, inoperantes en otra y fundados en la última, y en consecuencia reformar la sentencia definitiva únicamente respecto a los motivos y fundamentos antes precitados, así como en lo relativo a las costas de primera instancia. De igual manera, no procede a hacer especial condena en costas en esta segunda instancia, toda vez que el actor no fue vencido por dos sentencias conformes. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, magistrado. ¿Tiene algún comentario adicional respecto al proyecto? Magistrada, ¿tiene algún comentario? Secretario, proceda a tomar la votación. Sí. Señor magistrado primero, magistrado Tampa Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, Gerardo Martín Chacón Tuyú. A favor del proyecto. Señor magistrado tercera, Patricia Socorro Gombauón. A favor. Señor magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 222, diagonal 25, lo que se reforma en los términos precisados por el magistrado ponente la sentencia definitiva de fecha 21 de marzo del año próximo pasado, dictado por la juez segundo mercantil del primer departamento de justicia del Estado en el expediente 222, diagonal 2025. Pero en el TOCA, en el expediente 44-2021, se precisa. Continuando con la hora del día, se procede con el proyecto del magistrado segundo. Toca 65, diagonal 2026, relativo a la realización de incompetencia por eliminatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 588, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en contra de la excepcionista. Magistrado segundo, tiene este uso de la voz. Muchas gracias, secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por el accionante en contra del excepcionista, quien al contestar el controvertido puso la excepción de incompetencia de la juez de origen, argumentando básicamente que corresponde conocer al juez federal por ser la autoridad competente.
En el proyecto se declara improcedente dicha excepción de incompetencia por declinatoria, toda vez que con fundamento en el artículo 104, fracción segunda de nuestra Constitución Federal, que establece que en todas las controversias del orden civil o mercantil, cuando solamente afecten intereses de particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, por lo que la materia mercantil se torna concurrente. Esto es, que pueden conocer de la misma tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora, siendo que en el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común, por lo que la jueza de origen es competente. Por otra parte, también se hizo el análisis de los 4 criterios de competencia, resultando que la jueza de primera instancia sí es competente para seguir conociendo de juicio. Toda vez que en el documento base de la acción se puede apreciar que el monto de la suerte reclamada debe ser competencia de un juez de primera instancia, tramitado ante un juzgado mercantil, y que al haberse suscrito dicho pagaré en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y designarse como lugar de pago esta propia ciudad, resulta juez competente para conocer el juicio en cuestión, el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho título, conforme lo establece el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio. En consecuencia, se propone confirmar la competencia del titular del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para seguir conociendo del juicio ejecutivo mercantil listado, por ser la autoridad que faculte la ley para conocer el de referido asunto por los motivos anteriormente precisados. Consulta a la magistrada y el magistrado si tienen algún comentario respecto al proyecto. Secretario, proceda a tomar la votación de forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 65, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez cuarto mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en auto del expediente 588, diagonal 2024. Señores magistrados, se concluyó con los proyectos listados para resolver en esta quinta sesión ordinaria y pública. Gracias, secretario. Siendo las 12:33, se declara cerrada la quinta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral.